estamos muy contentos. Y después aquellos que nos acompañan en la ruta, que un poco ya los mencionó Verónica, como es la Red Argentina de Valoración y Gestión Patrimonial, y un lugar que nosotros queremos mucho como es Políticamente Incorrectos. A todos ellos nuestro más profundo agradecimiento y decirles que este libro surgió a partir de las inquietudes compartidas que tenemos con Celeste Castiglione en torno de la muerte, el morir y los cementerios, y de ciertas preguntas que nos hacíamos y que nos trasladan a veces la gente cuando salimos a hacer trabajo de campo, cuando nos metemos en situación de entrevistas, que tiene que ver con esta idea de ¿para qué? ¿Para qué van a estudiar este tema de la muerte? ¿No? Y nosotros decimos que en la respuesta corta solemos afirmar de ¿por qué no podríamos? Sobre todo porque para nosotros no es exclusivamente el estudio de lo mortuorio, con su carácter cuasi tenebroso, sino lo que el acto de morir supone para los que estamos vivos. ¿Qué es sino los estudios sobre la muerte? No es más que la posibilidad de entendimiento, de interpretación y en algunos casos hasta de cambio de los vivos, ¿no? Es decir, es tan profundo ese momento que nos lleva a este tipo de reflexiones. Pero nosotros creemos en la vida universitaria, pública, gratuita, laica, eh, aquella que nos ha llevado en este camino de la investigación, y entonces nos remitimos a modelos de investigación que hace que el estudio de estos temas sea sistemático, profundo, serio, rodeado de múltiples preguntas que nos van surgiendo a medida que nosotros avanzamos en la investigación. Que como seguramente se habrán dado cuenta, no tiene una única mirada, es decir, los estudios de la muerte y los cementerios pueden ser recuperados desde distintas perspectivas. Una de ellas es la que nosotros proponemos, la histórico-social y cultural, desde ese lugar epistemológico, si se quiere, nos estamos parando para hacer un análisis del tema que abordamos. Pero es también un lugar de profunda humanidad. Creemos en este... Es raro que te está consumiendo acá. Estoy escuchando otros micrófonos. Decía que creemos profundamente en el costado más humano que tienen estos estudios, que son también motivadores de la investigación. ¿Por qué? Porque abordar los estudios de la muerte, el morir y los cementerios hace que nos encontremos con situaciones dolorosas, otras no lo son tanto, sino que son más que nada memoriosas, pero todo esto lo hacemos desde el más profundo de los respetos. Nos proponemos entonces con este libro abordar básicamente las áreas en las que está construido como tal, que tiene que ver con el modo de representación que se opta, no hay un único modo en que se representa la muerte, el modo de concebirlo desde el arte, la arquitectura y otras disciplinas como el cine, por ejemplo, y un abordaje sobre los cementerios, algunos en particular. Hemos recorrido con Celeste Castiglione, ella en la provincia de Buenos Aires, yo y el grupo de investigación aquí desde la provincia del Chubut, unos cuantos cementerios, e intentamos en una segunda vuelta, digamos, de este libro, un análisis más bien comparativo. Creemos también que si uno se dedica a los estudios de la muerte es básicamente porque amamos profundamente esta vida, ¿no? Y queremos comprenderla aún en las últimas circunstancias. Bueno, creo que para introducción fue, y les doy la palabra a Vero. Sí, Cris, en esto del sentipensar de la muerte, ¿no?
que vamos a ahondar en este conversatorio, por ahí poder pensar también si esto nos va a hacer reflexionar, ¿no? Esta cuestión de la pandemia, si vamos a tener que ponernos en otros lugares epistemológicos, en otros, buscar otros objetos de conocimientos de otros lugares, ¿no? ¿Qué pensás con respecto a eso, esta nueva forma de ver todo ahora, de una manera distinta, ¿no? Sí, bueno, todo este periodo de la pandemia para los que estudiamos la muerte y los cementerios ha sido, digamos, o viene siendo, porque todavía no ha culminado, viene siendo un verdadero desafío. Nos coloca en situación de interpretación de este periodo que generalmente los historiadores lo hacemos después, no en el mientras tanto. Sin embargo, digamos, ya podríamos considerar algún marco mínimamente evolutivo desde el momento en que surgió la pandemia hasta la actualidad, hasta este momento. Es decir, mientras a principio de año no sabíamos muy bien para dónde iba a transcurrir la pandemia y alguna muerte aparecía tímidamente y nadie sabía muy bien qué hacer, en el medio digamos tuvo una gran incidencia la mirada médica, y por lo tanto se extremaron los cuidados que involucraba el alejamiento de las personas que murieron afectadas por COVID, hasta la actualidad, donde ha mediado una mirada más humanista, psicológica, societaria, que es la que ha posibilitado la creación de diversos protocolos para trabajar con situaciones terminales, en el caso con personas afectadas de COVID. En ese sentido, digamos, nosotros podemos ya encontrar en la web diversos protocolos que se instrumentaron, tanto en Buenos Aires, en La Plata, en Córdoba y en la provincia del Chubut, para tramitar estas cuestiones, es decir, cómo hacerlo para resguardar la salud de los familiares frente a la situación de COVID, pero que les posibilite tener, digamos, la despedida última de sus familiares. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque el primer paso, digamos, para atravesar la situación de la pérdida es el encuentro precisamente con la persona que ha fallecido. Es el primer paso, es la primera puerta para que los vivos comiencen a transitar la etapa del duelo. Cuando eso no ocurre, nos encontramos, digamos, con diversas situaciones. Es digamos, el caso paradigmático que tenemos, nosotros en Argentina, es la desaparición de los 30.000 argentinos durante el proceso militar, que vieron postergado, los familiares vieron postergado durante mucho tiempo el duelo porque no se sabía en qué condiciones estaban. Hoy ya hay mucho escrito sobre eso, no voy a abundar, pero podría, de no haber mediado esta mirada más humanista sobre estos protocolos, hubiéramos entrado en situaciones similares. Yo me alegro de que haya ocurrido esta transformación en el medio para posibilitar el acceso al duelo de las personas que están vivas. Hay que decir que el duelo no se puede dejar de hacer. Si no se hace, puede tener consecuencias de carácter psicológico. De eso abundan los médicos en esto, ¿no? Los terapeutas, los psiquiatras, los psicólogos. Se puede entrar en situaciones más complicadas que tienen que ver con lo afectivo, lo sentimental, pero también las situaciones psicológicas. Así que esta etapa para nosotros constituye sí un verdadero desafío a ser leído. Hoy mismo que hemos tenido la posibilidad de que nos encontramos en Día de los Muertos, hemos visto distintas situaciones en los cementerios, algunos en situación de apertura, otros cerrados, en la misma provincia, ¿no? Y otros instrumentando protocolos en la puerta del cementerio, cosa que me parece, digamos, una medida acertada, pero sin limitar el acceso a este momento de recuerdo, por lo menos en el caso de la provincia del Chubut. Eso sí es interesante para ver. No podría afirmar que esto se repite tal cual en el resto de las provincias, no lo sé.
Es decir, me voy a enterar en los próximos días, en la medida en que vaya tomando contacto con otros investigadores. Pero eso es interesante como fenómeno. Claro, ha mermado la cantidad de gente que visita los cementerios, pero no la instancia de recordatorio. Y eso también es importante. Hay que decir también que hay otras maneras de recordar. Que a veces las consideramos ajenas, porque las vemos reflejadas más en México o o en Bolivia o en Perú, en zonas del altiplano, pero sin embargo, acá cerca, dentro de nuestro país, en Salta, en Tucumán, en Catamarca y hasta mismo Mendoza, encontramos formas que algunos pueblos del interior de estas provincias replican para el momento del recordatorio, como la mesa servida, como esperar al alma del fallecido. No es que pensamos nosotros que va a volver, vuelve en el recuerdo de las personas que están haciendo el ritual, ¿no? Y esto les da a estas personas vivas cierta tranquilidad. Hay que decir que le tengo que agradecer en este caso a Gloria Salazar, una estudiante de nuestra carrera de historia, que me ha enviado las imágenes, digamos, de su pueblo en el interior, y de el norte argentino, en donde estos recordatorios se replican sin tener necesidad de ir al cementerio. Aunque en algunos casos, como sabemos nosotros con Celeste, esta idea de la mesa servida y del acompañamiento con la música, claramente es muy típico de nuestros pueblos autóctonos, como los aztecas o como los incas. Por eso vamos a encontrar la réplica de estos rituales en esas regiones, ¿no? Uh-huh. Bueno, Cris, muchas gracias. Vamos a ir tomando nota también de lo que se está manifestando en el chat para que también le podamos dar un marco y que ustedes puedan opinar al respecto. Le damos la palabra a la doctora Celeste Castiglione. Bienvenida, Celeste, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, a todes. Es un gusto estar acá compartiendo esto con Verónica y con Cristina, en el marco que nos proporciona la Editorial Continente, que siempre nos ha tratado muy bien desde hace ya varios años que estamos con este tema del libro y nos sentimos muy cuidadas y escuchadas. En ese sentido, un poco también recuperando algunas de las cuestiones que dieron origen a este libro, que es un libro, como bien dice Cristina, eminentemente académico, es resultado también de una área de vacancia que tenía la sociología vinculada a la ritualidad funeraria específicamente de la migración en Argentina. O sea, constantemente las representaciones sociales dan cuenta de que somos un país constituido por migrantes y demás, pero que básicamente esas son cosas que, digamos, el buen gusto ha delegado hacia otras cuestiones más vinculadas a la vida íntima, a la vida cotidiana, y no se le había dado un lugar de relevancia específicamente a qué pasa con lo que le pasa al migrante al morir en una tierra extraña. Cómo se modifican los marcos y los esquemas culturales en cuanto a la posibilidad de poder cumplir con las necesidades espirituales que poseía en su sociedad de origen con respecto a las que puede aplicar en la sociedad de destino. Entonces, en definitiva, un poco el marco que a mí me lleva a estudiarlo es justamente ese gris y esa recuperación desde las migraciones desde el final. ¿Cómo opera eso dentro del mismo grupo migrante y cómo se diferencia de acuerdo a las distintas nacionalidades que se empiezan a abordar? En ese sentido empezamos a dar cuenta que, sobre todo en el marco del libro y con algunos de los capítulos de las investigadoras de Rosario, la importancia que se le daba a la posibilidad de tener un panteón dentro de los cementerios. Como esto era una suerte de pequeña capilla, yo la llamo embajada funeraria, porque es como tener una continuidad territorial del espacio político que también implica el cementerio, y cómo el panteón emerge como una suerte de recorte identitario con respecto al resto. Entonces,
De acuerdo también a todo lo recorrido a lo largo de los cementerios municipales y comunitarios en la provincia de Buenos Aires, los panteones de asociaciones migrantes y asociaciones de socorros mutuos empezaron a ser un objeto de estudio sumamente importante en cuanto no solamente a la magnitud, sino también al estilo, así como también al mensaje que querían dejar a los vivos. Pero no solamente a los vivos nuestros, digamos, sino también con respecto a la supuesta competencia con respecto a otras nacionalidades, a lo bello que podían ser y a la capacidad también de poder pelear simbología propia dentro de esta estructura, que está situada en un cementerio municipal. Y esto desplegaba también relaciones políticas, como aquí lo han demostrado las investigadoras de Rosario, o mismo también en el capítulo que yo abordé vinculado a la migración irlandesa. Las formas de homenajear y las formas de recortar el territorio en toda su amplitud de categoría analítica, a recortar ese territorio y cercarlo a fin de que sean ahí los muertos de mi nacionalidad los que estén, era también parte de esta relación que se empezaba a dar entre los grupos migrantes y los poderes políticos locales. Entonces, ese es un poco el punto de lo que a mí me interesa estudiar, esa conexión entre lo que se puede y lo que no se puede hacer, y qué capacidad de negociación existía, de acuerdo a distinto momento histórico, para poder pelear o luchar o conseguir o comprar un determinado espacio en donde celebrar y homenajear a nuestros propios muertos. Entonces, bueno, este estudio, como bien dice Cristina, comparativo, nos llevó a 3 distintas formas de ser homenajeado el migrante, una que está vinculada a estos panteones de distinto porte, a veces simplemente como sucursales, e incluso hemos estudiado en las actas que eran como parte de seguir juntando ladrillos, porque la plata se la podía llevar el viento o las crisis económicas, y esto era una forma de invertir para esa asociación, así como también una forma donde se reafirma cierto sentido en el cual se sacaba a lo mortuorio de la casa para poder ser delegado en otro lugar funcional a esa necesidad. Es decir, si por ejemplo alguien moría acá y venía la familia de España y quería homenajearlo, sabía dónde tenía que ir. Era un determinado panteón que había sido conseguido, arreglado, ornamentado para homenajear justamente a los muertos de esa región, por ejemplo. Podemos hablar el Panteón Catalán, podemos hablar del Asturiano, podemos hablar del Centro Gallego, podemos hablar de asociaciones que están vinculadas a un barrio como el San Bernardo, que era Flores antes. Es decir, está relacionado, comparte líneas entre lo anterior y lo posterior. Pero también, como decía antes, y para profundizar en esto, antes se guardaban las cenizas en la casa o se esperaba para que llevarlas nuevamente, qué sé yo, a Galicia. Entonces el panteón también sirve como un lugar en donde desplazar esa sensación de que no tengo las cenizas en casa, sino están guardadas en ese lugar, ¿no? Entonces el panteón pasaba a ser también un factor de servicio para la comunidad de miembros que formaban parte de ello. Y también una entrada económica, que no era nunca desdeñable en esa perspectiva. Entonces, por un lado los panteones, por otro lado, los espacios que los irlandeses logran conseguir bien delineados desde la marca identitaria a partir de una cruz celta o una lira o el trébol, es decir, una cantidad de indicios, incluso también el idioma, que tampoco es un inglés, que nosotros podríamos pasar por ahí y más o menos entender lo que dice, porque incluso algunos están en dialecto. Entonces, esas marcas identitarias marcan ese límite que ese grupo consideró oportuno implementar. Otros son los cementerios de la comunidad israelí, y otros son los cementerios de la comunidad
anglosajona, protestante, que también tuvieron que ejercer sus propios espacios porque no se les permitía ser enterrados en los municipales. Vale decir que de alguna forma lo que recuperamos acá un poco también, como hace Juan Emilio Sánchez Arteavaro con respecto al cementerio israelita de Mar del Plata, y las distintas formas de ser recuperada esta situación, se encuentra plasmado en ciertos artículos de este libro, pero que también dan cuenta de ese cambio, digamos, higienista que se da a fines del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Y que de alguna forma las asociaciones y los migrantes debieron acompañar este proceso y ceñirse a estas estructuras sanitaristas que llegan de manera heterogénea a los distintos espacios, a las distintas provincias y los distintos municipios. Entonces, estas sutilezas entre la aplicación, las formas de ser ornamentado, las formas de ser permitido y habilitado, son un poco las que nosotros recuperamos en este libro. De ello también derivan bueno, acá creo que iba a estar presente la pionera de los estudios funerarios en la Argentina, Carlota Sempé, con un bellísimo artículo que también hace alusión a las cuestiones entre artísticas y simbólicas que posee la construcción de un panteón y los arquitectos que la llevan a cabo, así como también los artículos de María Rosa Catullo y Vilma Rosato, que son también pioneras en este estudio y en la forma de ser leído el panteón o el cementerio como un texto, ¿no? Y una de las cosas que a mí más me interesan, sobre todo, y haciendo un poco alusión a lo que preguntaba Verónica, es qué significa para nosotros las preguntas que naturalmente nos hacemos con respecto a nuestros muertos, pero qué significa para el migrante esto. Con respecto a quién debe ser recordado, cómo debe ser recordado y qué es lo que se debe recordar, ¿no? Y venido a cuento esto porque hoy a la mañana justamente fui a hacer el trabajo de campo al cementerio de Flores y por una cuestión política, una decisión de gestión, hoy no se permitía la entrada, no existía protocolo, no existía forma de que los migrantes del universo andino pudieran ir a dejar una flor a sus muertos. Entonces, como todo esto que todavía sigue dando vueltas y como todo compone de alguna forma esta relación que tiene el poder, algunos poderes políticos con respecto al patrimonio espiritual y cultural, como ellos bien decían hoy, preexistente, y cómo el Estado trata a sus minorías es una forma de definir un poco qué tipo de Estado estamos hablando también. Así que bueno, esto era un poco lo que yo quería comentar, vinculado a este recorte que establezco con respecto a la muerte y el morir, gracias también al grupo que pertenezco de Cristina, pero más vinculado a esta edición que se hace con respecto al extranjero dentro de esas posibilidades de recordar a sus propios muertos y las formas que fueron adquiriendo para ello. Muchas gracias, Celeste. De paso te pregunto, ¿qué te llevó a elegir una colectividad y no otra? ¿No? Porque en el libro, si bien desarrollas la irlandesa, pero ¿por qué no otras que son más comúnmente analizadas, ¿no? Mira, ahí está bueno porque metodológicamente cuando uno empieza a indagar en algunos distintos grupos, todos te dicen, nah, si nosotros lo hacemos igual a ustedes, no hay nada que hablar, ¿qué vamos a hablar de la muerte? Es igual que ustedes. Así, las primeras palabras, incluso por teléfono, cuando uno trata de hacer una entrevista, el tema es desestimado, el tema es corrido, y es entendible porque uno no puede estar todo el tiempo viviendo pensando que se va a morir. Es funcional correrlo de mi cotidianeidad. Pero una vez que uno insiste, la entrevista se concreta, y te dicen, bueno, mirá, insisten con la situación, son solamente qué podemos hablar si es igual a la de ustedes. Y después las entrevistas duran 3 horas. Entonces, porque el tema es fascinante y además porque
a mí lo que me interesa, como cualquier metodólogo cualitativo, es que ya sé que sin duda va a ser parecido, similar, porque nadie puede hacer, quemar un cadáver en el medio de una plaza como en otros lugares, ¿no? Ni sacarlo y volverlo a poner, sacarlo y volverlo a poner. De ninguna manera podemos hacer eso, ni permitir que eso pase por cuestiones, obviamente, de leyes y demás. Pero lo que a mí me importa son justamente esos matices. Hasta ahora he profundizado un poco en lo que sería la migración irlandesa, en el caso del libro, en el caso de la migración coreana, en donde, como bien dice Cristina, el tema de las ofrendas, las cenas y demás, son muy parecidas, con una diferencia, digamos, distinta en cuanto hoy me acordaba viendo el altar que pudieron poner en la Puerta de Flores, una escalera para que baje el alma y después vuelva a subir, la comida dispuesta de una forma determinada, es decir, hay cosas que se conectan y otras que no, pero que tienen que ver justamente con una amplia coloratura de matices que propone esta ritualidad, y en donde básicamente lo que se empieza a disolver, a desagregar, es cuando las generaciones siguientes no cumplen o ya no da, o la misma estructura de la vida cotidiana impide que uno pueda disponer de 3 días de duelo total, o 3 días de tal cosa, o una semana de inactividad, siempre pensando en la prepandemia, ¿no? Pero, es decir, existen cosas que están vinculadas a la cantidad de tiempo que esa comunidad ya tiene viviendo en la Argentina. Para dar un ejemplo simplemente sencillo, que no está en el libro, pero que sin duda en el próximo va a estar, la comunidad coreana, por ejemplo, lo que dice es que están pudiendo hacer acá lo que hoy en día la Corea sumamente modernizada no puede hacer. Están pudiendo cumplir con una ritualidad y una necesidad espiritual de poder enterrar a sus muertos en tierra, cumpliendo ciertos ritos y cumpliendo el acompañamiento de la familia, que hoy en día, en esta vertiginosidad que vive un país de súper primer mundo y atravesado por un neoliberalismo sumamente agudo, hace imposible que vos puedas faltar un día al trabajo porque te pasa el siguiente. Y eso me lo dicen ellos, es decir, esto salió de las entrevistas. Yo no estuve en Corea como para poder hablarlo, pero sí de lo que ellos sienten con respecto a esa Corea idealizada, que en migración, en contexto y en trayectoria migratoria, están pudiendo cumplir con respecto a sus ancestros que no podrían cumplirlo en su sociedad de origen. Interesante. Eso sería. Fíjate, y me vinculo acá a lo que pregunta Jorge, ¿no? Así como el mundo andino hoy reproduce toda esa ritualidad, esas cuestiones de enterramiento, si también el sistema capitalista hizo que se afiance la lógica del panteón, ¿no? Es decir, un capitalista liberal tiene gran riqueza en la vida, y si eso lo reproduce a la hora de la muerte. Mira, con respecto a los panteones, yo hice un estudio cuantitativo en cuanto a la magnitud. Es decir, cuántos eran monumentales, que es 25 por 25, cuántos eran medianos, que a veces son rectangulares de 5 por 20, y otros muy pequeños, de 5 por 5. Todas son como suerte de sucursal de la Asociación de Socorros Mutuos. Ahora bien, el nivel de ornamentación, tenemos algunos que son espectaculares, que tienen tecnología de última generación, como por ejemplo el del Centro Gallego, que tiene un ascensor para que baje el cuerpo de cristal, de vidrio, es decir, en donde incluso la parte superior, y esto lo comparten muchos de los panteones de Chacarita, es como una iglesia, y la parte de la inhumación y de los cajones está en el subsuelo, o sea que uno puede ir a compartir misa sin tener que estar con los cajones al lado, que es algo que hicieron en Chacarita y no he visto en otro lado más de la provincia de Buenos Aires. Entonces, sí tiene que ver con cierta ornamentación. Es distinto, y sobre todo, y esto es muy interesante, con migraciones tan heterogéneas y tan cuantiosas como la italiana y la española, en donde vamos a tener una migración multiclasista, más pequeña obviamente siempre, la de la clase más alta, pero
y más cuantiosa la de la clase baja, pero en el medio había matices, había orfebres, había herreros, había artistas, había poetas, es decir, que había especialistas en vitró que justamente eran los que a veces eran llamados para cumplimentar estos ornamentos, bien de mostrar la grandeza que tenía esa asociación o esa asociación en particular. Y también tenemos los que más o menos decían, bueno, vamos a seguir unos ciertos lineamientos medios básicos, y como he leído en las actas de la Asociación Española de Rosario, venía un nuevo rico que decía, yo quiero poner esto acá, y no había forma de decirle que no. Y después abajo decía, donado por tal y tal, para que cada vez que alguien fuera allí lo viera, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Les doy una pregunta que la tome Cristina o vos, Celeste, quien desee. Jorge por un lado y Susana por otro lado hablan de los 30.000 desaparecidos y de los muertos en Malvinas y esa lógica primero del desaparecido y después esa lógica de las luchas por los muertos en Malvinas, ¿no? Que se está tratando de recuperar sus identidades y demás. Si quieren compartir algo con los que están compartiendo nuestro chat. Bueno, ahí en ese sentido, los cementerios que nosotros hemos recorrido tienen distintas, ¿cómo puedo decirlo?, formas de honrar tanto a los caídos por Malvinas como a los desaparecidos. En algunos casos con mayor énfasis, en otras con bastante menos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el Cementerio Viejo de Mar del Plata tiene un sector específico para desaparecidos. Nuestro cementerio oeste de Comodoro Rivadavia tiene un sector específico, igual que el de Puerto Madryn, para los caídos en Malvinas, pero esto no se replica de igual modo en todos los cementerios. Y esto tiene que ver con una de las preguntas que se hacía Celeste, que en realidad nosotros sabemos que las hacemos nuestras, ¿no? Y son de algunos autores a los que nosotros consultamos, pero que nos sirven a nosotros de motivación para preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que está en el fondo de la pregunta acerca de quién merece ser recordado y cómo se lo puede recordar? Estas son preguntas que nosotros nos hacemos. En principio, los que deciden, por lo que nosotros vemos en los cementerios, los que deciden quiénes son o quiénes merecen ser recordados suelen ser las comunidades, los grupos, en el caso de Celeste, las asociaciones. Cuando digo recordados, es decir, de manera monumental, que tengan mayor o menor recuerdo. Todos recordamos a nuestros muertos, esto es así. Es decir, pero ¿quiénes son aquellos que merecen o no merecen ser recordados de manera monumental? Esta es una pregunta de Reinhard Kossel, frente a situaciones específicas, pero que nosotros podemos traer a la memoria a nuestros desaparecidos. Hay comunidades, hay ciudades que entienden que esto debe ser así, pero no podemos decir que hay un criterio unificado. Sí podemos decir un criterio unificado dentro de los cementerios, pero lo que sí podemos decir es que han habido gobiernos que han puesto en práctica, y esto es lo que a mí me parece muy interesante, lo que se conoce con el nombre de políticas de la memoria. Es decir, que han instrumentado acciones concretas para que tanto los caídos por Malvinas como los 30.000 desaparecidos tuvieran la posibilidad de la evocación en distintos momentos del año. Esto es, en el caso de Malvinas, establecer una ruptura con aquellos que hablan de la desmalvinización. Es decir, permitirla, es decir, no propiciarla, sino establecer tanto lugares como marcas de memoria que nos evoquen a esos caídos en Malvinas, ¿no? Y lo mismo pasa con los desaparecidos, mucho más quizás en donde hubo mayor cantidad
de desaparecidos, pero nosotros acá en la provincia de Chubut, que tuvimos menos, también hay marcas de ese tránsito que uno los puede recuperar. Ahí te tengo que decir que vos podrías hablar de esto, es decir, cuáles fueron concretamente, en el caso nuestro de la provincia de Chubut, estas marcas que nos evocan a los desaparecidos y creo yo, el carácter original que tienen esas marcas. ¿Por qué? Porque donde hubieron muchos desaparecidos, generalmente se ha optado por recordarlos en los sitios de memoria, en los centros culturales, ahora convertidos, los lugares que habían sido lugares de tortura ahora están convertidos en centros culturales o museos o lugares de la memoria, y allí tienen un lugar específico. Pero hay otras comunidades más chicas, también en el interior del país, que han optado por otras marcas singulares. Quizás no tuvieron centros de tortura, pero encontraron el modo de recordar el tránsito vivo de esa persona que ha sido muerta y desaparecida, ¿no? Eso me parece singular. Y en cuanto a políticas de la memoria, hay que recordar acá que en el año 2010 o 2012, no recuerdo exactamente el año, pero hubo toda una campaña del gobierno nacional en políticas de la memoria. En Comodoro se tradujo con la existencia de carteles que sin ningún tinte político, sin ninguna banderilla política, están instalados a lo largo de la ciudad, llegan hasta el cementerio o llegan hasta los centros de excombatientes, que nuclean a combatientes de Malvinas, con carteles metálicos puestos en los postes, puestos en la vereda o en las plazoletas o en las calles que dicen las Malvinas son argentinas. También hay un sector específico dentro de nuestro cementerio en donde están los caídos, que son chicos que habían sido nativos de Comodoro Rivadavia. Este tipo de políticas, digamos, de la memoria, se replica en otros lugares del país. Acá se optó por esta modalidad, que parece una modalidad interesante porque hasta donde yo recuerdo, no ha habido vandalismo sobre sus carteles, al contrario. Es decir, todavía se conservan en excelente estado y son renovados constantemente. Es decir, que la política de la memoria no solamente es estatal, sino también es municipal. Y eso nos habla a nosotros, en esta idea de quién merece ser, o quién puede, o quién debe ser recordado, nos habla de un cambio en la perspectiva acerca de cómo concebimos o conceptualizamos la muerte. Y eso sí me parece que es interesante, un objeto específico de investigación. Celeste, ¿querés agregar algo? Sí, está buenísimo lo que cuenta Cris en cuanto también a las perspectivas, es decir, hay, por ejemplo, en Berazategui, hay un espacio destinado, es una réplica del cementerio de Darwin, hecha también para los jóvenes que habían ido de ese partido y que habían podido recuperar y que básicamente están ahí enterrados. Pero las réplicas o los homenajes con respecto a Malvinas, yo los he visto ya llegamos a los 200 cementerios recorridos, pero dentro de algunos partidos en donde justamente lo que se quiere recuperar es esa sensación que a veces se percibe en algunos otros, en donde el tema de Malvinas está puesto muy en un costado. Y también, es decir, lugares específicos para los chicos que fueron, y una de las cosas sumamente interesantes que registré en un pequeño articulito que hice una vez para el Centro Cultural Conti, tiene que ver con los panteones específicamente dedicados a los desaparecidos. Hay algunos partidos, como por ejemplo el de Ensenada o el de Almirante Brown, y también en el cementerio de Córdoba, en San Jerónimo, donde hay un panteón específico para los que se pudieron identificar y para los que eventualmente sean identificados. O sea que hay espacios vacíos, esperando los cuerpos que después eventualmente se puedan posicionar allí. Pero
espacios creados específicamente, como también el de que decía Cristina sobre en Mar del Plata, sobre un viejo panteón de la Asociación de Maestros que había vencido, que había caducado su relación con el cementerio, se pudo hacer uno en donde es sumamente recomendable acercarse porque está hecho con muchos colores en venecitas, son manos que dicen presente con respecto a un panteón de memoria, verdad y justicia. Y que es uno de los panteones que tiene señalizado desde la vereda cómo llegar a verlo, ¿no? Es decir, se recuperó y se puso específicamente a disposición de los que fueran, sobre todo Mar del Plata, que también tuvo muchísimos desaparecidos. Con respecto al cementerio de Mar del Plata, hay un artículo muy bueno de Magalí Golfieri, que es especialista y ha sido guía de ese cementerio muchos años, también en el libro. Y acá se complementan en el chat, unos preguntan, otros contestan con respecto al enterramiento de los pueblos originarios, ¿no? Quien pregunta, Jorge, y contesta Claudia Alicia Forgione, ¿no? Que dice esta lógica de volver a la territorialidad de aquel que muere. Pero como vos bien lo mencionaste, ¿no? Acá los pueblos originarios en Pampa, Patagonia, ¿no? La lógica es que se vuelvan a su tierra y sean enterrados en el territorio, más allá si fueron prisioneros de la ciencia o fueron llevados a Europa como museo humano, ¿no? Zoológico humano, que se llamó. Acá, ¿no? Vos hiciste un comentario con respecto a eso, de que es muy difícil volver al lugar donde uno nació para ser enterrado. Si querés ampliarle a las compañeras. Sí, con respecto a esta recorrida que hicimos ya con Cris hicimos por Catamarca, Córdoba, bueno, ella me llevó también por Chubut, bueno, yo hice toda la provincia, casi el 80% de la provincia de Buenos Aires. El tema de los pueblos originarios no tiene un espacio más que la idea de que tal vez detrás de ese lugar haya un camposanto. El único lugar que sí lo recupera y que ha hecho un sector específico dentro del cementerio para los pueblos originarios, yo lo he visto en Santa Fe. Pero en sí ha sido sepultado con los tiempos, digamos. No ha tenido lugar este continuo silenciamiento de partes de la historia. Si lo tuviéramos que ver desde los cementerios, no tiene lugar. Perfecto. Así como en algunos sí a los desaparecidos y en algunos sí a lo de Malvinas, a la guerra de Malvinas, si tuviéramos que ponderar cantidad y espacios, no hay lugar. Bueno, después Celeste te preguntan o te comentan sobre la generación coreana argentina, ¿no? Que bueno, de la pervivencia del Chuseok en el país. Bueno, ahí te lo dejo para que vos lo debes entender mejor que yo a este vocabulario. También hay quien comenta ese término de la muerte negada, que tiene que ver con este capitalismo que también mencionaste. Y bueno, y después muchísimos saludos. No sé si Cristina quiere ampliar con respecto a lo de esto de la muerte negada, ¿no? Bueno, sí, es un tema que toca ya alguien que para nosotros es un clásico dentro de la literatura académica que aborda la cuestión de la muerte, como es Philippe Ariès, que habla de la muerte en distintos modos de categorizarla desde los tiempos medievales, y él habla de que en la actualidad, en su actualidad, porque ya falleció, en su actualidad, que fue en los años 60-70, cuando se estaba escribiendo este libro, asistíamos a lo que se conoce con el nombre de la muerte invertida. Es decir, nosotros, a diferencia de los tiempos medievales, en donde la muerte estaba presente y era cotidiano, porque también es cierto que la esperanza de vida apenas llegaba hasta los 40 años, 40 o 50 años, entonces de algún modo se la veneraba. Si tomaban
pautas para el buen morir, mientras que en la actualidad, digamos, la vorágine del mundo actual, capitalista, demandante, hace que la neguemos rápidamente porque hay que volver a trabajar. Es decir, no habilitamos como corresponde la etapa de duelo. Estaría mal visto por la sociedad vernos dolientes, y entonces, en lugar de tener un acompañamiento solidario, buscamos, digamos, estar un poco más lejos de estas personas que están atravesando una situación de duelo porque alguien se les murió. Pero además también el doliente siente que tiene que salir rápidamente de esa situación porque la sociedad se lo demanda de algún modo, porque aunque me tome los días de licencia, alguno me va a hacer ruchar el piso, porque si yo me siento mal no voy a poder volver a hacer la tarea que me corresponde, es decir, por innumerables razones que son todas productivas, no son sensitivas, no son sensibles, sino que son todas productivas. A esto se refiere Aries cuando hablaba de la negación de la muerte. Cuidado, que este es el punto en donde nosotros podemos establecer algún tipo de diferencia en la actualidad con la pandemia. Es decir, porque otra vez hemos vuelto en el medio de la pandemia a pensar la muerte. Ya no digo que estamos todos pensando en la muerte propia, no, para nada, pero es algo en lo que nos detenemos un momento a pensar porque es lo que ocurre. Es decir, no estaremos exentos de ellas, no nos vamos a morir inmediatamente, pero está a nuestro alrededor, entonces hace que nos volvamos reflexivos. ¿Qué saldrá de esa reflexión? Es lo que todavía está por verse, pero es lo que de algún modo habilita a que nosotros continuemos en esta investigación. Así como Aries señalaba sus distintas etapas, básicamente pensadas en el contexto europeo, que es de donde parte la propuesta de estudio sobre la muerte de la Escuela de los Anales, las pensaba desde allí. Nosotros hemos podido ver que, bueno, algunos de esos elementos no tendrían mucho que ver con lo que pasaba en América Latina, ni siquiera con la América Latina del periodo colonial, es decir, pues donde las tradiciones sobre la muerte son otras. Esto lo enuncia perfectamente otro autor latinoamericano, Claudio Lomitz, cuando analiza parte de los rituales mexicanos y dar cuenta de que poco y nada tenían que ver con las estrategias mortuorias de las que nos participaba Aries. Hoy esto, bueno, es digamos para los pueblos originarios. En cambio, en la actualidad, donde nosotros vivimos inmersos en una sociedad, digamos, bastante mezclada, no solamente por efecto del mestizaje, sino también por la globalización, nos encontramos más permeables a aceptar la existencia de otras tradiciones. Y esto sí creo que es muy importante, así como cuestionamos cierto avance capitalista deshumanizado, sí podemos decir que como contrapartida nos llega esta idea de cierta, porque tampoco la podemos generalizar, cierta aceptación por las tradiciones que no nos son propias, que no nos son de esta tierra, ¿no? Aunque algunas otras permanecen como tal. Estaba recordando, nosotros en el libro trabajamos lo que se conoce con el nombre de funerales de Estado. Específicamente, en mi caso estoy trabajando el funeral de Eva Duarte de Perón, tal como se trató de replicar en Comodoro Rivadavia. Y estos matices que ofrece esa réplica del funeral, que no fue una, sino que fueron varias a lo largo del largo periodo que duró su entierro, tuvo, digamos, connotaciones profundas, tanto para la política local como para la prensa periódica del momento. Y eso, sí, también es un fenómeno muy interesante. Pensemos nosotros que todo funeral de Estado, y nosotros hemos atravesado algunos, después del fallecimiento de Perón, para decirlo más acá, digamos, tenerlo más presente, el funeral de Néstor Kirchner o nuestro gobernador Mario Das Neves, supone en todos los casos la suspensión de nuestras rutinas para dedicar esos días o esas horas
al funeral de Estado, porque se trata de una figura pública, es decir, que excede nuestro marco familiar, pero que de algún modo ha intervenido con su accionar en nuestra vida cotidiana. Es muy interesante ver cómo se transformó la ciudad a partir de esos rituales que se instalaron en Comodoro Rivadavia y las imposibilidades que hubieron después cuando en 1955 se produjo la caída del gobierno de Juan Domingo Perón. Y cómo, digamos, la sociedad tramitó esa imposibilidad para salir adelante. Pero claro, esa gestión de la imposibilidad entrará en otro libro, en Morir no es poco 2. Hasta acá llegamos en cómo trató la sociedad de registrar y responder a ese funeral de Estado. Cecilia te va a hacer una pregunta. Cecilia, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí, ahí lo abrí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. A todas. Buenas tardes. Bueno, yo hice la pregunta relativa a lo de Philippe Arié, entre otras cosas porque un tema a mí me interesa y vengo investigando en temas de cementerios y además soy fotógrafa, entonces estoy haciendo un proyecto fotográfico en torno de ello, pero me parece que hay algo vinculado a los rituales del crematorio, o sea, de la cremación en la actualidad, que sin duda atraviesa algunas clases sociales más que a otras, y más a la urbanidad que a la ruralidad y demás, pero que ponen un poco en jaque el lugar del cementerio como un espacio de ritual social, digamos, uno podría pensar de acá, no sé, varias décadas, y este incremento del uso de la cremación como ritual más privado y más privatizado, familiar, posterior, puede llegar a hacer que los cementerios ya, no existan como lugares de continuidad del ritual, es decir, de visita, de las flores, de los cuidadores, y sean más bien museos, ¿no? Entonces, quería saber como sus opiniones respecto de esto. Sí, es que eso es, si estuviera aquí una colega nuestra, Esther Lucía Camaraza, que está en la red argentina de cementerios patrimoniales, te diría que ya al día de hoy hay cementerios que se han reconvertido como museos a cielo abierto. Es la tendencia, es decir, a patrimonializar la parte más antigua de los cementerios y los que no, porque no todos los gobiernos municipales están dispuestos a la patrimonialización, los que no son reconvertidos a museo de cielo abierto. ¿Por qué? Porque tanto en un caso como en el otro supone la patrimonialización y el museo que lo que se patrimonializa no se puede tocar, se puede restaurar, pero no se puede tocar. Y el cementerio constituye básicamente una tierra muerta, es decir, una tierra que no se puede utilizar para ninguna otra cosa más que para cementerios. Y como tal, siempre es escasa. Nunca alcanza la tierra adjudicada para cementerios para enterrar los muertos que hay en una determinada comunidad. Algunos optan por la cremación, no solamente porque no hay lugar, sino porque tampoco hay tiempo. Es decir, ¿qué es lo que supone la cremación? ¿Y qué es lo que supone estar enterrado? Estar enterrado, ya sea en una bóveda, sea en un panteón, o sea en un nicho o en tierra, supone que alguien de la familia se hará cargo, será responsable de esa tumba. Alguien o algunos serán responsables. El tema es que hoy en día no hay dentro de la familia objetivamente quien se pueda ser responsable de ese rol. Antes, ¿quién lo hacía? Antes estoy hablando hasta la década de 1960 más o menos en Argentina, años más, años menos. Antes se hacía cargo la tía viuda, la tía soltera, la abuela o el tío soltero, pero resulta que ahora el tío soltero tiene que salir a trabajar, la tía viuda también, y las abuelas están cuidando a los nietos, es decir, no hay nadie objetivamente que se pueda hacer cargo de esa tumba. Entonces se juntan varias cosas, la imposibilidad de conseguir más tierras para el enterramiento, como la imposibilidad de conseguir tiempo para poder establecer el cuidado del enterramiento. Por eso, digamos, estos panteones que visita Celeste son cuidados porque tienen personas pagas que pueden sostener la vigencia de esos panteones de colectividades, mientras que los particulares no pueden pagar a un tercero
para que vaya a cuidar la tumba del muerto propio. Es decir, se hace todavía más engorroso, independientemente de qué clase social estemos hablando. Pero por otra parte, se juntan las dos cosas, la cuestión de la imposibilidad de conseguir más tierras y la imposibilidad de poder ir a cuidar, por lo menos mensualmente, la tumba de la persona fallecida. Y además, en las últimas décadas, algunos gobiernos municipales han echado el ojo sobre esas tierras. Seguramente Celeste te va a hablar ahora de qué es lo que ha pasado con el cementerio de la Chacarita, pero ese ha sido el caso más sonado, no es el único. Es decir, hay gobiernos municipales que empiezan a no ver tan bien que el cementerio les caiga justo en el medio de la ciudad. Entonces, yo creo que lo que, y esto estamos hipotetizando nada más, lo que puede llegar a ocurrir es que una parte, la parte más antigua de los cementerios, termine siendo o museo o patrimonial, y el resto comience a tener otro destino, ¿no? Dependiendo de las necesidades que tengan los municipios. Tal cual. Y de la cercanía o no que tengas con respecto al subte y ese tipo de cuestiones también, ¿no? Desde ya. Yo, justamente, tomando un poco lo que decía Cristina, para los historiadores, y para mi caso que soy socióloga, el estudio de los grupos dentro del cementerio es como dar cuenta de laboratorios de la cultura material, en definitiva. De dónde está ubicado, cómo está ubicado, de qué manera se pudo emplazar determinado edificio con determinadas características, nos habla de ese grupo en particular. Y citando al ABC, para nosotros que es Aries, él dice una cosa que a mí me sirvió muchísimo para analizar y comparar los distintos grupos y nacionalidades migrantes, es que para él dice, y si lo dice él, nos sirvió como para encuadrar algunas cuestiones, dice que los rituales funerarios perviven hoy en ambientes populares y clases medias no demasiado intelectualizadas. Entonces, esto contribuye a esa idea de productividad y de cierto corrimiento de la actividad productiva, ¿no? Y de los premios en una empresa, y de la presencia, y de lo escatológico y lo sentimental que tiene la muerte, de sacarlo de este ambiente ascético y de resultados que tiene que mostrar este modelo y los que quieran formar parte de él. Entonces, en definitiva, básicamente los rituales de la muerte y lo que todo esto se relacione o atraviese, siempre relegado y ahora, como bien dice él, puesto en una representación social de lo no del todo civilizado, o de esa parte de la sociedad que no se pudo enganchar con este tren del progreso, ¿no? Que sabemos que solamente le sirve a algunos, pero en definitiva esto es lo que dice Aries y que a nosotros nos sirvió muchísimo para analizar por qué hoy Chacarita estaba abierta, por qué hoy Recoleta estaba abierta y por qué Flores hoy, por una suerte de artilugio, con una fotocopia ahí pegada, los miembros de la comunidad andina no han podido hoy rendir tributo a sus muertos. Bueno, espero que te hayan respondido, Cecilia, no sé si querés ampliar. Bueno, ok. Acá quiero recuperar, ¿no? Que en este diálogo vamos y venimos, quiero recuperar unas palabras de María Emilia, a quien abrazamos fuertemente, porque dice que su padre murió de COVID, y ella al día de hoy todavía no puede hacer el duelo, ¿no? Celeste. Eso es muy interesante, porque... Sí. Le mandamos un gran abrazo en estos momentos, un acompañamiento nuestro, porque estas cosas son muy, muy necesarias. Exacto, pone en evidencia la necesidad de ese momento, porque como le pasa a mucha gente, es decir, si no después se lo sigue velando ad infinitum, a medida que se va cruzando con gente que dice, qué sé yo, a mí me decían, saludos a tu papá, y te tenés que todo el tiempo estar recordando o haciéndole pasar un momento al otro por el desconocimiento de ciertas cuestiones, este duelo, esos días de velorio, condensan en un día, en 2 días, una cantidad de cuestiones que después permiten que el individuo se pueda reincorporar gradualmente a la sociedad. Y en eso eran muy útiles las asociaciones de socorros mutuos, porque estaban muy pendientes de este tipo de cuestiones,
con estas celebraciones que organizan la vida social, estaban atentas a que la viuda no hubiera estado años encerrada, o sea, que la sacaban de esa situación, la llevaban a festejar determinados días, o a celebrar, o a conmemorar, o a rendir memoria, o a que se le dé una plaqueta porque fue un miembro importante de esa comunidad y que sirvió a que fuera grande, a que unir la cadena de sentido que para los que quedan contribuye a empezar a soltarlo y empezar a hacer el duelo no patológico, como decían antes también. Y un poco también respondiendo el tema de Choseok, que es una celebración que hacen los coreanos una vez por año en función de el Festival de la Cosecha y las festividades 3 días que tienen dentro de lo que es el calendario lunar, sí van, efectivamente, como bien decíamos antes, sirve socialmente para que esa familia ese día vaya al cementerio y le rinda un recuerdo. Como me dicen hoy en día, hoy no sería exactamente lo que se hacía antes, pero sí me decían, por ejemplo, no es como cuando vos te reunís en una familia y decís, ¿te acordás lo que hacía el abuelo? Bueno, eso todo condensado en un día y en un lugar. Entonces, sirve para decir, bueno, nos reunimos a contar anécdotas, o contar las cosas buenas, o hablar de su carácter, o hablar de cómo ayudó en determinados momentos, es decir, incluso hacer chistes, es decir, condensa en esa fecha todos los recuerdos que están desperdigados y se aglutinan en un solo día. Así como también está la cena de la Chetzá, que es al cumplirse un año del fallecimiento, en donde se pone también una escalera para que baje, se pone y se dispone la comida de una determinada manera, cumpliéndose, por ejemplo, con animales de agua, de aire, de tierra, es decir, cumpliendo con esas situaciones y una disposición de los colores de la fruta de una forma determinada. Entonces, de esa manera, bueno, se brinda, se habla del muerto, se lee una oración, después se quema y se cumple con esa ritualidad también a la fecha del año cumplida de fallecimiento. Perfecto. Walter les deja otra pregunta. ¿La medicalización de la sociedad influyó en las formas de las manifestaciones arquitectónicas de la muerte? Estoy dando mis primeros pasos respecto del tema y veo que hasta 1930-40 hay una arquitectura mucho más expresiva en los panteones. Sí, nosotros solemos ver, bueno, acá quien ha investigado mucho el tema, digamos, acerca de las normativas que hay en torno de los cementerios que provienen del periodo de el auge de los médicos higienistas después de las grandes epidemias que hubieron en la Argentina anteriores al COVID, ha sido Carlota Sempé. Es decir, quien ha recuperado, junto con otros autores, cuáles fueron las normas básicas que se establecieron para los cementerios, que en realidad son ahora de uso corriente en todos los cementerios. Es decir, los paredones tienen que tener determinadas alturas, las calles tienen que construirse en términos de diagonales, una señalización central, tiene que tener ciertas y determinadas características. En nuestro cementerio esa señalización central está dado por una gran cruz, con la estatua de lo que acá decimos el Papa, pero en realidad es una representación de Cristo, a donde convergen todas las diagonales. Y tiene cierto grado de parquización. Esto se cumple hasta donde yo puedo ver, y por los cementerios que he recorrido, se cumple en todos los cementerios más o menos. Es decir, hay en algunos lugares en donde, bueno, el nivel de deterioro quizás no posibilita el cuidado del parquizado, pero hay otros lugares en donde el esfuerzo es muy grande por parte de la municipalidad. Yo acá tengo que decir que los distintos gobiernos de Comodoro Rivadavia han hecho un esfuerzo por cuidar nuestro cementerio oeste, el cementerio del 5 y el del kilómetro 9, y que donde los trabajadores del cementerio hacen un esfuerzo muy grande para sostener ese parquizado y el plantado de árboles autóctonos, árboles y arbustos autóctonos. Y digo esto porque aquí en la Patagonia esto no es fácil,
desde ningún punto de vista. Hay algunas localidades a los que les cuesta un poco más, pero por ejemplo el cementerio de Gobernador Costa, hacia el interior de la meseta nuestra, es muy bonito, muy cuidado por la comunidad, no solo por la municipalidad, es decir, donde hay una dedicación especial hacia ese cementerio. Y esto habla acerca de cómo los cementerios se insertan o representan de algún modo a esa comunidad. Esto, digamos, en características generales. Bueno, para nosotros Carlota Sempe es una gran guía a la hora de determinar las características de los cementerios y la influencia de los médicos higienistas, que sigue estando de algún modo menos transformados. Por allí Juan Emilio Sánchez Arteavaro, en el artículo sobre el otro cementerio, no el histórico, sino sobre el otro cementerio, marca cómo allí hay algunas innovaciones respecto de cómo se puede construir un cementerio respetando, digamos, las características territoriales, geológicas de ese terreno, sin, digamos, hacer demasiados cambios, que era lo que, bueno, grandes cambios fueron los que necesario hacer en cementerios en donde predomina lo monumental, porque era necesario para la construcción de ese tipo de panteones. Nuestro cementerio también respeta la línea territorial, por eso tiene todavía unas lomadas, desde donde se pueden observar el tipo de entierro, etcétera, etcétera. Entonces, de eso tenemos nosotros bueno aquí. Una pena que no pudimos conservar el cementerio norte a la entrada de la ciudad, que no tenía, por ser tan joven, se creó básicamente en 1906, pero fue desapareciendo lentamente por unas características propias de ese cementerio. Quizás allí había algunos panteones, y ahí en 1906, 1907 no había llegado todavía la caracterización de la normativa acerca de cómo debía ser un cementerio. Sabemos de ese cementerio gracias a la conservación de fotos que ha hecho Teodoro Nürnberg acá en la Patagonia. Nos permite reconstruir buena parte de ese cementerio en distintos periodos de tiempo, pero fue imposible conservarlo. Ahí en ese cementerio viejo no se ven, a partir de las fotografías recuperadas. Hola Vivian, no me llegó Nürnberg, ningún allí no se acceso ve. para segundo o segunda. Seguí Cristina, seguí Cristina, por favor. Allí no se ve, en ese cementerio antiguo, en el cementerio norte, no se ven los resguardos perimetrales que requerían los médicos higienistas. Pero bueno, ese había sido un cementerio muy temprano. Distinto es el caso del cementerio el del kilómetro 5 o el del kilómetro 9, que sí respetan alturas de paredones y formación de calles. Yo lo que te puedo agregar es que dentro de los cementerios, primero, la única ley que nosotros tenemos acá es que no hay un cementerio igual a otro. Eso es lo único que podemos afirmar. No vamos a encontrar. Lo que sí podemos encontrar son algunos rasgos estéticos y arquitectónicos que tienen que ver justamente con esta combinación entre la necesidad higienista que se tiene desde... Hay distintos etapas higienistas, ¿no? Pero la que inevitablemente el Estado tiene que incorporarse a esto es a partir de la peste, la fiebre amarilla de 1871. Ahí sí no queda otra que la mirada del Estado puesta en función a qué hacía con los cuerpos fallecidos. En función de eso sí sale la vía central y la vía transversal, que obviamente desde arriba se ve como una cruz, y las distintas formas hacia afuera que se van haciendo, pero también la cuestión simbólica, que es muy clara, sobre todo en el cementerio de La Plata, en donde es la ciudad de los vivos en contraposición a la ciudad de los muertos, ¿no? Y cómo hay que dejar bien claro el traspaso por ese pórtico que separa la una de la otra, ¿no? Constantemente ese juego de luces, de sombras, de ese perímetro bien alto, bien delimitado, ¿no? Que de alguna forma encierra a la muerte en un lugar desplazado, ¿no? Desplazado del ejido urbano, del casco general, hacia otro lado. Más allá de que también en muchos, y sobre todo nos ha pasado
cuando vamos a hacer el trabajo de campo, el camino hacia el cementerio está pavimentado, ¿no? Es decir, también ese cuidado, ¿no? Ese resguardo de que existe una conexión cuidada, una conexión que no va a estar mediada por inundaciones o interrupciones, pero una conexión que tiene que ver con esa separación. Lo que sí te puedo decir es que los cementerios que se han hecho a partir de la creación de nuevos partidos, como José C. Paz, como Malvinas Argentinas, como tienen y van a tener, y sobre todo los partidos que antes compartían con otros cementerios y que quieren tener el suyo porque forma parte de, si uno tuviera que hacer una lista de las cosas que componen un partido, tiene que estar el cementerio propio, han adquirido formas de hacerlo más parecido a los anglosajones. Es decir, esto tiene que ver con una democratización de las placas, de que todas sean parecidas, de que todas sean iguales, de que todas sean como a tierra o con nichos muy ascéticos en el contorno, pero básicamente la relación es de la tierra. No es para arriba, es para abajo. Y con espacios justamente realizados en función de lo que esa sociedad en ese momento requiere. El último cementerio que se hizo, y se lo super recomiendo para que lo visiten si pueden, es el cementerio de Ensenada, que fue fundado en 2018, en donde tiene una capilla multiculto, en donde tiene un espacio de reconocimiento para los trabajadores de ese partido, otro para los desaparecidos, otro para los maestros, es decir, y para Malvinas también. Entonces, eso evidencia, además hecho con unos decks y con una combinación de la vegetación y de los espacios verdes con el acrílico y la ornamentación muy ascética, que de alguna forma da cuenta de cómo serían en el futuro, como preguntaban un poco aquí, los cementerios a posteriori, es decir, con una combinación de lo ambiental, con lo ecológico, ¿no? Y con un encuentro nuevamente con la tierra, en definitiva. Hemos visto y nos llegan por distintas cuestiones y por distintas vías cómo podrían llegar a ser en el futuro, vinculado a justamente una reincorporación y una retroalimentación del ciclo vital y de las formas estéticas en las cuales evidentemente a posteriori las cenizas o el cuerpo puedan ser parte de un bosque más que de una cosa de cemento o de piedra y de estructura, ¿no? Sí, quizás eso tenga que ver, Celeste, lo que comentás, con lo que nos cuenta Solange Freile, que habla de cementerios que tienen lógicas ecologistas, ¿no? Ella habla de los cementerios para plantar un árbol y la tumba, si querés ampliar. Sí, yo lo he visto y lo hemos visto bueno, sobre todo lo vimos en el Congreso de la Muerte en Brasil, en donde justamente contaban las nuevas tecnologías de San Pablo. Exacto, las nuevas tecnologías en función de la muerte, cómo hacer incluso hasta un diamante donde vos todo el tiempo tengas colgado de tu cuello las cenizas del muerto, es decir, ahí ya entramos en otros terrenos, ¿no? Pero, es decir, justamente tienen que ver con las formas de condensar en pequeños espacios o cómo que ese fallecido entre en esa cadena de sentidos. Vale decir una cosa, aclararlo, yo todavía en todos estos años que vengo estudiando este tema, nunca estudié desde el punto de vista de los tipos de muerte, ¿eh? O sea que la muerte para mí entra en un terreno conceptual en donde el que murió es un italiano anciano de 90 años. Todos los demás tipos de muerte y desagregados, esto digo como distancia metodológica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con otros tipos de muertes y demás, no hemos entrado, por lo menos yo no he entrado a hacer una clasificación y distinto tratamiento. Desde el punto de vista de las asociaciones no lo he comprobado, si había un prestigio con respecto al muerto ni a los tipos de muerte. Eso no se ha manifestado. Esto lo digo también porque, obviamente, este comentario acerca de tener o no a las cenizas tiene que ver con distintas formas de acercamiento y con distintas formas de homenajear al muerto, ¿no? Que no juzgo, pero que tiene que ver
justamente con nuevas tecnologías de las que justamente preguntaba. Sobre todo también en los países escandinavos, lo hemos visto también. Cristina, ¿querés agregar algo? No, acá yo no tengo registro de que aquí en Argentina haya, digamos, cosas tan sofisticadas. Sí que han aparecido estos otros tipos de cementerios más ecologistas, más amigables con el ambiente. Hace poco aquí ha aparecido un cementerio privado, digamos, una empresa auspiciando la creación de un cementerio privado de tipo parque, que ofrecen otras soluciones alternativas, pero que todavía nosotros no podemos saber cuáles serán los resultados, porque esto es muy nuevo. Pero sí sabemos que hay gente más inclinada al entierro de este tipo de cementerios. Claudia les pregunta si la implementación de los cementerios va de la mano de la religión oficial de la nación, y si esto mismo sucede en otros países. Bueno, ahí hay que hacer una salvedad. La creación del Estado Nacional Argentino, ubicada, digamos, de 1862 en adelante, estableció una diferencia con el momento anterior, digamos, con el momento del siglo XIX y aún antes con la colonia, es decir, durante el periodo colonial. Y hasta 1821 los cementerios estaban fuertemente asociados a la religión oficial católica del Imperio Español. A partir de 1821, con la llegada de Bernardino Rivadavia, aquellos integrantes del grupo rivadaviano participaban de ideas liberales, y las ideas liberales están reñidas con la religión. Por lo tanto, es decir, no es que están reñidas, establecen la separación de la Iglesia del Estado y toman para sí los atributos y las competencias que tienen que ver con, en este caso, con la muerte. Por lo tanto, los cementerios pasaron a ser, comienza un proceso de laicización de los cementerios, es decir, en convertirlos en laicos. Esto no quiere decir que la creencia como tal no perviva, es decir, esta es la diferencia. La administración es estatal, pero las creencias en torno a la religión siguen siendo privadas de cada una de las personas. Por lo tanto, es decir, hay como una tradición que sigue, digamos, a la religión católica, pero también el Estado favoreció la apertura de estos otros cementerios que son, digamos, pertenecen a distintas colectividades o creencias, conocidas en el siglo XIX como cementerios de disidentes con la religión católica, pero que fue necesario su consolidación a partir de 1862 en adelante, precisamente con la llegada del Estado liberal. Así es. Sí, lo que también para acotar es que, por ejemplo, yo no soy especialista en cementerios judíos, pero sí se sabe que el tratamiento del cuerpo y los primeros momentos de ritualización requieren de cierto manejo, por lo cual, por ejemplo, para dar un ejemplo, la colonia de Carlos Casares, cuando trae determinadas familias del Volga y demás, cuando implementa la posibilidad de hacer una colonia, va de suyo que el cementerio iba a ser exclusivo para el uso de esa colonia y de esa religión. Mientras que los cementerios de disidentes, que por ejemplo el primero que existió está a media cuadra de lo que es la Cancillería hoy en Cava, que formaba parte de un terreno que estaba ahí, que compraron especialmente como una suerte de cooperativa que se arma entre los marinos y los trabajadores y los comerciantes de anglosajones que estaban en la ciudad, y que se hace gracias a una reunión que se hace en un consulado, en la casa del cónsul, con representantes de Alemania, de Norteamérica y de Inglaterra, crean este pequeño monto de dinero en el cual compran ese espacio para que ahí sea el primer cementerio en donde pudieran enterrar a los que morían aquí. Entonces, eso en definitiva también tiene que ver con la capacidad, o como diría Bourdieu, con el capital social que esa comunidad pudo obtener. Así como en algunos otros lados hay asociaciones de maestros, en otros lados hay círculo obrero y demás organizaciones que logran tener su propio espacio para sus miembros.
Por allí también preguntaban sobre los pueblos indígenas y hay un capítulo en el libro que habla sobre los mártires, para que puedan también ampliar. A ver, Cristina. Sí, este es el artículo de Guillermo Williams sobre el Valle de los Muertos, es decir, él hizo todo un estudio allí acerca de, bueno, cuánto tuvo que ver, es decir, el enfrentamiento entre los pueblos originarios y los galeses, es decir, y cuánto hubo de colonización, de evangelización y de martirio a la hora de pensarlos como los héroes galeses. Es decir, en realidad hubieron allí distintas situaciones. Los galeses tenían un vínculo de intercambio con pueblos originarios de la región, así que al principio este hecho de la masacre del Valle de los Mártires aparecía como, digamos, se articulaba perfectamente con el discurso de la organización del Estado argentino, los galeses que habían triunfado sobre los pueblos originarios. En realidad, lo que nos deja pendiente allí, Guillermo, es esta idea de, bueno, si venían llevándose bien con los pueblos originarios, qué actitudes eran las que tenían estos galeses que provocaron la persecución y luego la muerte de alguno de estos, ¿no? Es decir, en qué actitud estaban cruzando o atravesando este valle, o en qué circunstancias, porque si no resulta incomprensible. De hecho, lo significativo es que más que el sobreviviente de los galeses que logra salir de esta situación de la persecución en el Valle de los Mártires, el monumento va a ser hacia el caballo, hacia Malacara. Es decir, que va a ser considerado el verdadero héroe de las circunstancias, es decir, aquel que logra que este único galés pueda sobrevivir. Es decir, acá hay otros intereses más que había que pensar, que había que tener en cuenta. Mientras tanto, sí sabemos que lo que ocurrió aquí se articuló específicamente con esta creación del Estado argentino, con la necesidad de dominio de estas tierras patagónicas, y fue avalado, digamos, por las narrativas locales como el gran hecho que hacía necesario la ocupación territorial de esa zona para evitar que estas cosas siguieran ocurriendo. La sospecha es que en realidad estaban en actitudes y en cosas no muy santas estos galeses, para de golpe ser perseguidos por los pueblos originarios. No tenía mucho sentido. Sí, interesante revisionismo histórico en ese caso, Sí. ¿no? Así que los invitamos a leer ese capítulo del libro para aquellos que les interesen los pueblos originarios. También otro comentario hablaba sobre lo mismo prácticamente, ¿no? Sobre si tiene que ver los cementerios, sobre si tiene que ver la infraestructura de los cementerios, o si está pensada respecto de la diversidad de creencias, ¿no? Interesante acá el comentario de Romina. Depende de la localidad. Por ejemplo, en nuestro cementerio oeste, en su primera normativa, preveía un espacio específico para una capilla católica, no una capilla, un espacio específico, pero la presencia frecuente de un representante de la religión católica, pero no excluía a otros representantes de otras religiones. Al contrario, se los invitaba para participar de ceremonias si era necesario el caso. Entonces, depende eso del periodo en el que estamos hablando. Quizás nuestro cementerio es de 1944, pero comienza a ser habitado más profundamente, lo vamos a encontrar en plenitud en los años 50, ya allí, digamos, aunque sigue existiendo una cierta presencia de la Iglesia Católica, es claro que la Argentina convive con otras religiones, así que resulta imposible eludirlas o negarlas, es decir, había que abrir otros espacios para que esto ocurriera, y es lo que pasa en nuestro cementerio este, es decir, se los invita, llegado el caso, a que participen de las ceremonias o que las realicen concretamente. Esto claramente no era exactamente así si nos planteamos, digamos, los cementerios en el tiempo de la colonia. Claro que no tenía nada que ver. Por eso depende del momento histórico al que nos estamos refiriendo.
Ujú. Bueno, Celeste, si querés comentar algo y ya empezar a hacer un principio de cierre. Sí, sí, pues le va a hacer tarea a todo el mundo, me parece. Nos entusiasmamos, podemos seguir hablando horas. Lo que sí también puedo decir es que hay un cementerio musulmán en el Partido de la Matanza y un cementerio armenio, unos próximos al otro, y distintas organizaciones o administraciones con respecto a los cementerios judíos, si son de la AMIA, si son sefaradíes, si son ashkenazí, es decir, también tiene que ver con cómo se organizan, cómo implementan y cómo se pueden organizar en función de sus creencias. También el armenio y el musulmán son muy, muy bonitos, y lo que de alguna forma evidencia el musulmán, cuando yo fui justamente, fue una experiencia también auditiva, porque se escuchaba música, y se ve que algún tipo de rezo vinculado a su culto, que también creaba como todo un clima y una experiencia particular su visita, ¿no? Ujú. Oscar, por su parte, hace una interesante reflexión que dice que los lugares enormes o los edificios monumentales no ayudan a superar la ausencia. Si querés cerrar, Celeste, ya y poder empezar a despedirte. Y es que es lindo eso que dice, perdón, que a veces uno dice lindo algo que tiene que ver con cosas que son tristes, pero bueno, en definitiva nosotros estamos viendo las formas en las cuales ese pasaje, esa inevitabilidad, esa experiencia punto cero, como dicen acá en algunos congresos, y las formas de ser evocadas o rememoradas o puestas en el lugar que nos permita nuevamente emerger como grupo, como integrantes de determinados grupos y compartiendo identidades, como trabajadores, como madres, padres, es decir, como uno después emerge de ese momento, tiene que ver sobre todo si uno no lo vive en soledad, que es en definitiva lo que estuvimos viendo. Sin duda, yo creo que un panteón de la Sociedad Española de Socorros Mutuos que tiene una réplica de un altar en el Escorial no va a sacar la tristeza, pero sí me acerca a narrativas identitarias en las cuales me doy cuenta que no estoy solo, ¿no? Y que a la muerte de ese familiar mío se le ha dado un lugar en esa cadena de sentido, ¿no? Entonces, una réplica de una cueva de la Virgen Negra de Cataluña me acerca un poco más algo que tiene que ver más con una historia de la que yo formo parte y de la que seguirán formando parte otros, ¿no? Creo que con eso tiene un poco que ver, tiene que ver con esa forma de ser parte de este cosmos y en donde adquirió determinadas formas en ese momento, ¿no? Sin duda. Es compartir. Cristina. Sí, bueno, tomo esta palabra compartir que dice Celeste porque creo que si hay algo que nosotros podemos hacer desde los estudios de la muerte y el morir y los cementerios es precisamente recuperar el criterio de humanidad. Porque cuando estudiamos estas cosas, no solo nos involucramos, digamos, con temas que son sensibles para las personas, sino que también los hacemos de algún modo propio, pero que nos recuerdan a nosotros que estamos vivos y que cuando investigamos cómo los vivos resuelven las circunstancias de la muerte. Y eso es lo que debe hacernos a nosotros respetuosos y sensibles frente a las emociones que uno desata en la investigación. Y esto lo hacemos nosotros con mucho respeto, ¿no? Cuando hacemos trabajo de campo o cuando trabajamos con las entrevistas. Por lo tanto, es un objeto de estudio, la muerte, el morir en los cementerios, que nosotros cuidamos hasta en el más mínimo detalle, porque no sabemos a dónde llegamos, a qué parte matamos de las personas que nos den su
en sus recuerdos y sus memorias. Para ellos, para todos ellos que nos escuchan, que nos atienden, responden preguntas, para todos va un gracias enorme. Bueno, chicas, si no tienen más que decir, le agradecemos a Ediciones Continente que permitió estos diálogos, este intercambio que interesa, ¿no? Desde ese lugar de sentimiento que plantea Cristina. Así que agradecerle a todos por la atención, a ustedes dos por sus conocimientos, por su profundidad en la temática y por sobre todo en el respeto por la temática, ¿no? Nada más por mi parte, los abrazo grande.